vamos a tratar de abordar, si el tiempo nos alcanza, de algunos exabruptos que comete el presidente, olvidándose de que él es el presidente de todos los argentinos y que representa el pensamiento de todos los argentinos, que no es más, lo dije ayer, lo dije anteayer también, y lo dije antes cuando era candidato, dije, si llega a ser presidente, tendrá que cambiar su estilo. Javier Milei no es más panelista de los programas. Entonces tiene que expresarse. Yo entiendo y respeto su sinceridad y su espontaneidad, pero tiene que bajar un par de cambios. No se puede insultar de la manera en que hizo a los presidentes de dos naciones, porque la Argentina no puede seleccionar con quién, como nos pasaron en los 4 años pasados, que solamente éramos amigos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Irán. Es decir, Argentina tiene que insertarse en el mundo. Y la opinión personal, el presidente se la tiene que reservar, porque es presidente y representa a un país. Entonces no está bien que haga lo que hace. No está bien que lo haga para afuera, cuando habla como habla de Pedro y de López Obrador. No está bien. Es muy descalificatorio, es muy hiriente, por más que a lo mejor muchos de nosotros estemos coincidiendo con su opinión, pero es el país el que representa. Entonces a mí me parece que a veces hay que decirle al presidente que baje un poco de cambio, y otro tanto lo hace fronteras adentro. Cuando alguien desaprueba lo que él quiere hacer, yo entiendo su ansiedad, entiendo que él proviene de la actividad privada, y en la actividad privada, entendámoslo de una vez por todas, el tiempo tiene costo, ¿ok? El tiempo tiene costo, y la oportunidad también, si se pierde conjuntamente con costos. Yo eso lo entiendo, pero en nombre de ser pragmático, en nombre de avanzar lo más velozmente posible para tratar de sacar a este país del fondo, del precipicio donde nos han empujado a todos los argentinos, el populismo precisamente, hay que tratar de bajar un par de cambios. Alguien tiene que escribirle a veces algún discurso y también a veces sacarle un rato, aunque sea una semanita al celular. Ya lo dije en alguna oportunidad. ¿Por qué le gusta mucho tuitear? Ahora es X, no se llama más así, se llama postear, o le dicen postear, yo qué sé, pero bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir, y esto no significa de ninguna manera que el presidente tenga que estar en esto y denostando a legisladores que va a necesitar después para que aprueben leyes que son genuinas. Pero si vos tenés que sentarte, después que te insultaron, te ofendieron, porque no todos son chantas, no todo es casta, no todos son ladrones. Hay algunos tipos que son honorables y se sienten tocados. Y entonces cuando a la hora de votar, te van a votar en contra, de bronca. Mal hecho también, porque los legisladores, aunque le digan lo que le digan, tienen que saber que están sentados en esas bancas porque representan a cada uno de los ciudadanos, en el caso de los diputados, como tantas veces lo explicamos, y a las provincias en el caso de los senadores. Por lo tanto, la banca no es propia, no tiene nombre y apellido, representan a alguien. Entonces también debieran votar, no corporativamente como se ha hecho en los últimos 16, 20 años del kirchnerismo, donde todo el mundo levantaba la mano y por eso uno de los 3 poderes esenciales de la nación y que son útiles para sostener esta democracia, como es el poder legislativo, se ha desprestigiado al nivel de que se le tenga que llamar escribanía, o se le haya llamado en un momento determinado escribanía. Bueno, esto como mínima introducción. Pero después vamos a estar de acuerdo seguramente con él, con el tema que no son despidos. Ya lo explicamos anteayer, lo volvimos a explicar ayer, no sé si vale la pena decir ahora. Hay contratos que se firman entre partes. Y cuando caduca el contrato, si la parte que te contrató decide no renovártelo,
está en todo su derecho. Como si vos decidís no continuar en ese lugar en el que se te ha contratado, te vas, no renovás ese contrato. Eso significa, entonces, no son empleados públicos como los que existen de carrera, sino que por el contrario, hasta perjudican a los empleados de carrera, como expliqué ayer, porque se ha tomado el Estado como si fuera una bolsa de empleo para la militancia y con sueldos fabulosos. ¿Eso qué significa? Que a la hora de hacer la nómina para pagar, el volumen está tremendamente alto y al dividir ese volumen por la enorme cantidad de gente, da salarios miserables. En el caso del Estado particularmente estamos hablando. Entonces, si dejamos los ñoquis, si cancelamos contratos que fueron hechos pura y exclusivamente para incorporar militancia, y nada más, y con ganas de que después sean planta permanente, como se ha hecho en algunos gobiernos que el último mes te meten todo el mundo a la planta permanente, y que se arregle el que viene después, pero todo eso perjudica al Estado, y el Estado somos todos nosotros. Porque ¿cómo se sustenta el Estado? ¿Cómo se paga el sueldo del empleado público o de esos contratos no renovados? ¿Cómo se pagaban? Con los impuestos que pagan cada uno de los ciudadanos, incluyendo la mitad de pobres que tenemos en la República Argentina, los casi 20 millones de pobres que tenemos en la República Argentina, que lo pagan a través de los alimentos que consumen, que todos están gravados con impuestos. Bueno, esto quería decir como a modo de introducción simplemente. La realidad indica que tengo que volver sobre un tema que atrasa, que no me gusta. Yo ya me expresé en este programa el día lunes, tras los acontecimientos, movilizaciones, discursos y demás que se produjeron en el fin de semana pasado. Pero ha habido comentarios que me parece que no se entendieron demasiado bien, o yo no me expresé demasiado bien, por lo tanto voy a volver sobre el tema. Por eso mi editorial de hoy le he puesto como título Cuestión de números, porque, a ver, es tiempo de comenzar a mirar o a desear por lo menos salir de este pantano en que estamos sumergidos los argentinos. Hay que alcanzar retos un poco más ambiciosos. Es tiempo de querer mejorar y crecer en diferentes ámbitos, fijarse en referentes más potentes que uno mismo. Y si no los encontramos en nuestro país, lo miraremos y lo encontraremos seguramente en algún país vecino. Mirar cómo otros países, precisamente de la región, pudieron lograr cicatrizar las heridas y crecer con dignidad, con patriotismo, proyectando futuro por el propio bien de las nuevas generaciones. Miren, aunque sea una frase hecha, ¿no? Mirar por el espejo retrovisor retrocede 60, 70, 80 años, nos atrasa. Nos sumerge aún más en el pantano este en que nos metieron por inoperancia, por mezquindad, por corrupción. Y respecto de la enorme concentración del domingo y las expresiones de dirigentes que son referentes de los que estaban allí presentes, la verdad que dije poco, lo justo y lo necesario, para descalificar a aquellos cuyas expresiones fueron netamente golpistas, en contra de la democracia, porque vos podés tener una idea distinta, pero esas ideas se expresan en los lugares donde deben expresarse, no públicamente, no frente a las cámaras y no frente a una multitud, porque son desestabilizantes y por otra parte, de alguna manera, a este incendio que tenemos es tratar de apagarlo con un balde de nafta. Y la verdad que no nos conduce a nada. Poco dije también respecto del video que el gobierno difundió previamente. Pero como siempre hacemos en este programa, opinamos
sin ideologismo, sin pasiones, tomando siempre datos de la realidad, sobre todo cuando uno fue contemporáneo de esa parte de la historia de la década del 60, de la década del 70, de una Argentina teñida de sangre derramada a título de nada. Nadie pidió que los jóvenes idealistas hicieran una revolución y nadie aprobó el horror que vino después. Ya está. Como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Uruguay, como lo hicieron en Paraguay, como lo hicieron en tantas otras provincias. Ayer estaba hablando con alguien que fogonea de esta manera. Y me decía, no, pero hay un cambio en América Latina y hay que ver que es... Nada. El cambio lo produce la gente y hay que entenderlo de una vez por todas. ¿Vale la pena entonces atrasar el reloj? ¿Vale la pena mirar para atrás? Bueno, claramente no. Pero estoy harto de mentiras y actitudes destituyentes, como vos, como mucha gente, que solo nos detienen y destiñen la idea que tenemos de progreso, de salir hacia adelante, nos paralizan, cuando en realidad debiéramos estar todos juntos para sacar esta Argentina adelante. Después discutiremos en las urnas, si es necesario, las ideas. Pero hoy tenemos que tirar todos del mismo carro para adelante. Siempre debiéramos haberlo hecho. Porque de haber sido así, no estaríamos donde estamos, ni cómo estamos. La polémica en torno a si las víctimas de la represión ilegal del terrorismo fueron o no 30.000, vuelve una y otra vez convertida en otro ejemplo de la eterna repetición de los mismos que se han convertido la historia argentina de los últimos 80 años. Una historia circular e irresuelta, responsable de una decadencia tan abrumadora como difícil de explicar y en la que el discurso populista poco a poco se ha convertido en el relato dominante, en un instrumento para proteger su ideología de las amenazas de la propia realidad. Entonces no te la admiten como tal. Todas las cifras disponibles estiman que los muertos de la guerrilla durante el último régimen militar no superan 1/3 de la cifra enarbolada por quienes hoy se consideran sus herederos. Es así, hubo una institución integrada por gente digna, honorable, que hizo una gran investigación ordenada por un presidente democrático como el doctor Alfonsín. Que estos vindicadores del terrorismo sostengan lo contrario, solo es posible porque la cuestión tiene menos que ver con la verdad que con un mito identitario, con un relato que cumple dos funciones. Por un lado, los cohesiona políticamente y por el otro los reafirma en su condición de víctimas de un genocidio de ficción. De esa manera los absuelve de la propia responsabilidad en las matanzas de aquellos años y de haber tomado la iniciativa en el uso de la violencia salvaje para llegar al poder. Al poder se llega democráticamente, a través de las urnas como única herramienta y no a través de las armas. Porque eso fue, en aquel entonces, desataba una revolución, reitero, que nadie pidió. De acuerdo con su discurso, no hubo dos demonios como afirmó el nunca más del alfonsinismo, sino solamente uno, según la corrección que le hizo el kirchnerismo apenas llegó al poder, convirtiendo la revisión de los llamados hiperbólicamente años de plomo en un palimpsesto, un texto escrito sobre otro anterior que todavía se puede seguir leyendo. La CONADEP fue clara, honrosa y contundente, e integrada por expresiones de distintos tipos de ideologías e independientes,
que la cuestión de los desaparecidos coacciona a los que en otras latitudes es la izquierda, y aquí simplemente populismo de pelaje variado quedó a la vista una vez más con la multitudinaria movilización del domingo pasado. También que su rol preferido es el de víctima, atribuyendo el monopolio de la perversidad a sus enemigos. Por eso el video difundido por primera vez por un gobierno de signo contrario, con testimonios de las víctimas de Lerb y de Montoneros, claro, resultó provocador. Una facción contra la otra usando los medios del Estado para desprestigiarse mutuamente. En resumen, amigos, la polémica en torno a los presuntos 30.000 se vuelve cada vez más deprimente. Si para el peronismo y toda la izquierda se aferran a una bandera que para el resto de la sociedad está caduca, el gobierno equivoca, erra totalmente al librar una batalla anacrónica por simple ánimo revanchista. Si Javier Milei quiere que lo juzguen por la importancia de sus enemigos, y poco favor le hace confrontar con la señora de Carlotto, que demostró con un exabrupto que la edad no puede justificar que el populismo nunca creyó en las instituciones, que cuando las controla, las ve como un instrumento de dominación, y que cree que la voluntad popular solo merece ser respetada cuando le permite hacerse del poder y dominarlas. En estos últimos, yo creo que radica el problema más que en las disidencias sobre el número de bajas en una guerra de guerrillas, de cuadros, al que el grueso de la sociedad estuvo totalmente ajena. Embalaron a un montón de pibes y los que la propiciaron huyeron, cobraron cifras fabulosas que pagaste vos y que pagué yo. Miren, el problema es que hay una facción política que confunde libertad con liberación e igualdad con justicia social. Si es cuestión de números, ¿por qué mejor no hablamos y revisamos los 19.5 millones, 19 millones y medio para ser más claro, de pobres que tenemos en la Argentina, los 5.400.000 indigentes, el futuro empeñado con el 58,4% de niños sumidos en la pobreza y la indigencia total, sin ningún tipo de futuro? Esos son los números que dejó el populismo atrás el 10 de diciembre del 2023. Esos son los números que tenemos que discutir. No si son 30.000, 9.000, porque una vida no tiene números. Pero ya pasó. Cerremos ese capítulo, definitivamente. Es volver siempre para atrás. Cuando el mundo está en otra historia, el mundo está evolucionando de una manera distinta. Lo dijimos ayer en nuestro editorial cuando hablamos de la importancia que tiene esto, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, el caudal que tiene hoy precisamente la electrónica, que permite de alguna manera saber qué piensa, qué come, qué le gusta a un individuo. Es otro el mundo. No es el mundo de los cañones, lo dijimos ayer. Una guerra ya no se gana ni siquiera con armas hoy. Entonces, ¿por qué mientras subsiste ese abismo ideológico no va a haber conciliación posible? Y la historia va a continuar siendo el eterno retorno de los mismos. Y en tal caso, siempre volvemos al pasado desdeñando toda posibilidad de un futuro mejor, en paz, en armonía. Los argentinos nos debemos dar esa batalla. Juntos, unidos, esa es una batalla. Zanjando diferencias hasta crecer y derrotar la pobreza. Entonces, si quieren, vuelvan a hablar de números, pero verán cómo la historia
los habrá sacado definitivamente del calendario, porque el futuro es otra cosa.